Madurez, lo que me fue revelado. Capítulo 7. Una tarde en que yo me notaba algo inquieta, me anunció Jesús escribiendo por mi mano que el Espíritu de mi Padre se manifestaría y hablaría a través de mí. Ellos llamaban pospos a los espíritus de seres que vivieron en la tierra y ahora moran en los planos invisibles del mundo, y solían emplear muchas veces términos sumamente raros para mí, pero siempre me daban de inmediato la explicación correspondiente. Díjome pues Jesús: la pospo de tu Padre se manifestará ahora a tu facultad parlante. Puse entonces mi pensamiento en el Espíritu de mi Padre, pero transcurrieron muchos minutos y nada extraordinario se produjo. Como no sabía yo nada absolutamente de esas prácticas, presumí que la dificultad estribaba en la luz profusa que inundaba la habitación, y procedí a correr las cortinas, oscureciéndola hasta quedar en una suave penumbra. Pero tampoco así conseguí obtener manifestación alguna. Me recosté en el lecho, esperando de segundo en segundo algo nuevo y maravilloso, pero nada acontecía. Finalmente, tomé de nuevo el lápiz solicitando una explicación, y entonces Él me dijo: ningún espíritu podrá utilizar tus facultades si no se lo pides. Únicamente podrán hacerlo tus guías, Jesús y San Pablo. A continuación me indicó la forma en que debería invocar a mi Padre. Hecha la invocación, con gran emoción sentí que mis labios temblaban ligeramente mientras muy suavemente, brotaban como un suspiro estas palabras repetidas continuamente por espacio de algunos minutos: hija mía, hija mía, hija mía. Era todo tan suave que mi momentánea nerviosidad desapareció completamente. Luego, con autorización de Jesús, mi Padre me escribió largamente, pero solo unas pocas líneas fueron dedicadas a su hijita, pues todas las demás se dirigían al instrumento de Jesús, a quien le rogaba pidiera a Jesús le permitiera quedarse a su lado para protegerla de pequeños males, de acuerdo con su capacidad, y ganar así elevación y luz. Esto me emocionó grandemente, pues siempre quise y respeté muchísimo a mi Padre, aunque nunca después de muerto le había pedido ayuda en mis momentos de necesidad, como acontecía con mi madre fallecida antes que él, cuya protección y ayuda habíame acostumbrado desde niña a pedir en toda oportunidad. Hice a Jesús el ruego que mi Padre me pidiera, y el Maestro accedió inmediatamente diciéndome: el amor de su hija ayudará a la elevación de Alberto. No había ni lo hubo nunca en estos años de preparación un solo detalle que no concurriera a poner de manifiesto en todo momento el intenso amor de Jesús por todos los seres creados, por todos los espíritus y por todos los hombres. Nada hay que Él no pueda en todo lo que atañe a nuestro mundo, y por eso, cuando las grandes fuerzas del espacio mediante la fe de la humanidad tomen contacto con ella, el progreso más asombroso y las mayores maravillas nos serán revelados, y el hombre sentirá descorrerse paulatinamente en su mente los velos que la oscurecen en la investigación de los misterios que le rodean.
Paulatinamente, las comunicaciones habladas fueron sustituyendo a las escritas. Era una gran ventaja en todo sentido, excepto en que no quedaba así, fuera de mi mente, ningún recuerdo de sus palabras. Pero lo que ellos deseaban era saturarme de sus conceptos sin importar las palabras e ir formando así mi conciencia espiritualista de acuerdo con la verdad que solo de Jesús o seres de gran jerarquía puede emanar. Los elevados que en Él y para Él trabajan en su misión, hablan y obran según lo que Él desea, de forma que todo dentro de la misión de Jesús fluye de Él mismo. Capítulo 8. Supe por ellos que mis hermanas Irene, Elba, Esma, Chela y Lilian serían preparadas para su trabajo por San Norberto, Santa Juana de Arco, San Patricio, San Rafael y San Carlos respectivamente. En la primera oportunidad en que me reuní con ellas, les hablé sobre mis manifestaciones sobrenaturales, de acuerdo siempre con instrucciones recibidas, y a su pedido invoqué a Jesús, quien les habló dulcemente en términos muy humanizados, es decir, sin mencionar más que superficialmente la esencia espiritual de esta su venida y por el contrario, tocando, si bien brevemente, los asuntos más personales de cada una de ellas. Irene aceptó inmediatamente los hechos como realidad, tal vez por la gran afinidad que siempre nos uniera, y con gran fervor comenzó desde entonces a invocar la protección y guía de Jesús y San Norberto. Elsa, incrédula, recalcitrante para todo lo que no fuera perfectamente visible o tangible, se limitó a pedir pruebas para su fe. Esma rechazó de plano toda conexión con los espíritus que, según me dijo, terminarían por volverme loca. Y Chela aceptó la posibilidad de las novedades, sujeta a su posterior confirmación mediante los hechos. Lilian vivía con su esposo y entonces única hijita en el interior del país, pero la casualidad los trajo precisamente en esos días a Buenos Aires y enterada por las otras hermanas, aceptó sin esfuerzo alguno las predicciones para ellas recibidas, pero no pude captar en aquel entonces su verdadero estado de fe. Nos vimos muy poco durante su corta estadía, y ella, muy joven y llena de compromisos que atender, en escasos días, no sintió ninguna ansiedad por ahondar en el asunto. Sin embargo, todas recibieron sin rechazarlos, a excepción de Esma, los fluidos de iniciación que el Maestro puso por mi mano sobre ellas. Una tarde, pocos días después, me dijo Jesús: llama a tu espíritu el espíritu de Elena. Elena es la joven viuda de mi hermano, fallecido a los 3 años de su matrimonio, y madre de mi sobrinita Leda. Hecho el llamado espiritual como se me indicara, inmediatamente mis labios hablaron pronunciando estas palabras en tono casi apremiante. Lo que yo quisiera saber es qué será de mi vida, qué futuro nos espera a Ledita y a mí. Luego hube de llamar en la misma forma a varios otros familiares, todos los cuales expusieron brevemente sus pensamientos dominantes, y al llamar siempre por su indicación en la misma forma también al espíritu de mi esposo, este me explicó con su poquito de reticencia
cierto malentendido que en su oportunidad yo no pudiera aclarar satisfactoriamente. Está de más decir que el hecho de que él me aclarara así algo de lo que estoy segura nunca hubiera hablado conmigo, me convenció completamente de que el poder de espíritu que Jesús me había conferido comenzaba a manifestarse en mí. Sin embargo, nunca jamás he repetido esos llamados sin indicación de Jesús. Y por otra parte, he borrado inmediatamente de mi memoria toda frase o confesión recibida que pudiera constituir un perjuicio moral o material para quien espiritualmente y en virtud del poder que yo comenzaba a desarrollar, la hubiere pronunciado. Cuando, siguiendo con aquel primer ejercicio espiritual, hice comparecer también espiritualmente a una antigua amiga, comenzaron a brotar de mi boca continuados y fortísimos eructos, lo que me llevaron a la suposición de que la pobre señora estaría bajo los efectos de una acentuada indisposición gástrica o hepática, lo cual no sería extraño en ella. Pero no era así, como pude comprobarlo al inquirir telefónicamente por su salud. Supe luego que esos eructos, así como los bostezos que no tardaron en comenzar a presentarse, denotaban la presencia de determinados fluidos incidiendo sobre el sistema nervioso, el cual constituye el medio de comunicación entre nuestro espíritu y nuestra materia. Es decir que, recibiendo los fluidos en el espíritu, estos se reflejan en la materia a través del sistema nervioso y recibiéndolos en la materia, llegan al espíritu por la misma vía. Yo no sabía si debía hablar con Elena, mi cuñadita, sobre lo que ella misma espiritualmente me dijera, y estando en esa duda hube de pedir siempre por indicación del maestro, horas después, la presentación espiritual de mi hermano, su fallecido esposo, que tanto la había amado y a quien ella sigue recordando siempre con intensísimo afecto. Él me pidió transmitiera a Elena un cariñoso mensaje, en el que su amor por ella aparecía completamente espiritualizado y que le anunciara que pronto ella podría verle y conversar con él si tenía fe en la misión de Jesús. Elena y yo solíamos comunicarnos a menudo por teléfono, pero a pesar de ello, no dejó de impresionarme que ella me llamara en el preciso instante en que acababa de recibir la comunicación de mi hermano. Su emoción al transmitirle las palabras de su esposo, después de ponerla ligeramente en conocimiento de las novedades, fue enorme, y si alguna duda pudo haber surgido en su mente, se disipó inmediatamente cuando le repetí las palabras que ella misma espiritualmente me dijera. Contenían, me aseguró, la esencia misma de su constante preocupación. A su vez, ella me relató entonces que tanto sus dos hermanas como ella hacía tiempo sentían un estado nervioso especial y que, aconsejadas por su amiga Jenny, a quien yo también conocía, habían consultado a una señora vidente, quien les aseguró que todas esas rarezas que sentían eran de origen espiritual. En la propia Jenny el malestar era aún más intenso, pero había encontrado mucho alivio con la ayuda que recibiera en un grupo espiritualista al cual le llevara una de las concurrentes con quien en forma casual trabara conocimiento. Este grupo, dirigido por el señor R. y su esposa, realizaba, según me dijo Elena, una gran obra de ayuda espiritual personalmente o a distancia, mediante la unión de la fuerza mental de sus dirigentes y concurrentes enfocada sobre la persona necesitada. Me pareció una obra magnífica, siendo hecha por puro amor, y lo que meses antes yo hubiera rechazado como imposible, inspiró en cambio un deseo vehemente de ponerme en contacto con el señor R., director del grupo. Naturalmente,
Antes de tomar ninguna iniciativa en ese sentido, consulté con Jesús, quien respondióme que yo no debería hablar con ningún espiritualista, ni tratar de leer o escuchar absolutamente nada en materia de espiritualismo, hasta que Él me autorizara. Díjome también que la misión de Jesús era algo completamente nuevo para el mundo y en consecuencia ningún humano podría ilustrarme sobre ella porque no lo sabía, y tampoco ningún espíritu lo haría porque no se les permitiría. Que todo lo que debiera saber lo sabría por ellos y siempre en el momento y la forma precisos. Por otra parte, agregó, no solo señor R., sino muchísimos otros espiritualistas serían traídos a mí cuando el momento fuere llegado. Como siempre obedecí sin titubear en mi absoluta entrega a su voluntad. Y ahora, a los 10 años de haber recibido esa promesa, el señor R. y muchos otros espiritualistas han venido a mí deseando conocerme, atraídos por las fuerzas que claramente notan, emanan de discípulos míos, puestos en contacto con ellos. Capítulo 9. Pocos días después, nuevamente sin cocinera, y mientras afanada preparaba nuestro almuerzo, sentí un leve mareo, indicio ahora de que debía ponerme en disposición de hablar. Como, dada la prisa que tenía en mi tarea, quise desoír el llamado. El mareo se intensificó en tal forma que hube de sostenerme en la cocina para no caer. Me senté pues esperando la comunicación, pero ésta no se presentaba. En cambio, una intensa angustia llenaba de sollozos mi garganta y de lágrimas mis ojos. Entonces me habló brevemente el maestro, diciéndome que quien deseaba manifestarse era la poderosa María Magdalena y que era necesario que le invocase a fin de que pudiera bajar en mí. Esta expresión, lo sé ahora, no tiene el sentido exacto de su contenido, es decir, que no es el elevado quien baja a nosotros, sino que, por el contrario, es nuestro aspecto espiritual el que se eleva cuando elevamos nuestro pensamiento en invocación. Al decir que un elevado baja en el instrumento, desean indicar que lo espiritual, que es más elevado, utiliza lo material que es más bajo. Con todo, la expresión nos es ya familiar y por la misma, sin tener en cuenta el proceso real que se verifica, entendemos siempre que hablarán o escribirán por nuestro intermedio o nos utilizarán como instrumento de manifestación los seres elevados. Ya sin angustia ni sollozos, habló María Magdalena, diciéndome que sus fluidos producían, hasta acostumbrarse a ellos, esa necesidad sollozante, lo cual no indicaba que hubiere ni debiera temer ninguna desazón. Su manifestación obedecía a que deseaba pedirme comunicara a Eida, la hermana menor de mi cuñada Elena, que María Magdalena la había elegido como instrumento y que debería acercarse a mí lo antes posible para recibir los fluidos de iniciación de Jesús y de ella. Ya nada me asombraba, sino que, por el contrario, esperaba siempre nuevos acontecimientos en ese periodo tan trascendental de los primeros pasos de la misión. Ni bien almorzamos, llamé a mi cuñada por teléfono para informarle de la maravillosa noticia que ella se encargó de transmitir a su hermana, con la cual yo hasta entonces no había tenido más que un trato completamente superficial. Supe entonces que, a raíz de habérsele presentado a Eida una serie de mareos absolutamente iguales a los míos, hubo de acudir en consulta a su médico, quien después de un minucioso examen y no hallándole en absoluto nada que los justificara,
le aseguró que esos malestares eran exclusivamente de origen psíquico. Quedamos de acuerdo en reunirnos en mi casa en el curso de la siguiente semana, pero el lunes Elena me telefonó muy conmovida. El día anterior, domingo, había ido a visitar a su amiga Jenny y en el curso de una conversación sobre el tema de los hechos espirituales que habían comenzado a producirse, ambas se sintieron repentinamente mareadas y descompuestas, y sus manos recíprocamente fueron llevadas en un impulso sobre la cabeza de su compañera. Esto había durado escasos minutos, quedando luego ambas perfectamente tranquilas físicamente, pero, como es lógico, nació en ella un intensísimo deseo de saber qué significaba la inusitada experiencia. Consulté como siempre, y en el acto supimos que ambas pertenecían a la misión de Jesús, que Elena sería utilizada por San Jorge, cuya misión era desalojar el mal de los seres y que desarrollaría la facultad de ver y oír, así como también el don de profecía que recibiría para utilizarlo como medio de despertar la fe de sus hermanos. En cuanto a Jenny, le dirían más adelante qué elevado la utilizaría. Ambas deberían reunirse conmigo y, en consecuencia, unos días después vinieron a verme Elena, Eida y Jenny. Con gran emoción invocamos a Jesús y Él, por mi intermedio, nos habló largamente sobre su sagrada misión, diciéndonos que cada uno de los seres señalados tendría una misión específica que cumplir dentro de ella, para lo cual recibiríamos todos los necesarios poderes especiales, pero que el amor y la fe con que nos dedicáramos al bien nos harían acreedores a cada vez mayores dones y poderes espirituales. Algunos tendrían no una, sino varias misiones que cumplir, siempre como instrumentos de seres superiores. Todas recibieron la iniciación, y esa tarde nos separamos con el corazón alegre y el pensamiento en vuelo.